Las leyendas urbanas rondan por doquier, y a través de la historia han surgido muchos bulos y rumores sobre prácticamente todo, dando pie a macabras historias. El día de hoy, serás presente de las leyendas urbanas más impactantes de Sony, un video perteneciente a ya una franquicia de tops, de la talla de leyendas de Coca-Cola, McDonald's o Burger King. Encontrarás dichas entregas en la descripción. Sin más por el momento, disfruta de este video. La tecnología es un ente dinámico. Si comparas los productos actuales con los de hace tan solo 10 años, descubrirás una gran diferencia, tanto en necesidades como en conceptos de calidad. Esta leyenda se sitúa justo en el desenlace de la década de los 70 y el principio de los 80, en un contexto lleno de productos tecnológicos, mercadotecnia y experimentos capitalistas. Justo en esa época surgió un inusual producto de parte de la compañía de Sony, el aclamado Betamax, un artículo capaz de grabar un formato de video a color con calidad aceptable, un pionero en su campo y quien marcó pauta para futuros productos como el VHS, su principal competencia en el mercado, la cual poco a poco lo superó con creces. Ambos sistemas tenían la misma calidad, pero poco a poco el VHS abrió camino en el mercado y fue superando al Betamax en ventas, incluso triplicando ganancias, sorprendiendo a propios y extraños. En un parpadeo, el VHS opacó a su rival y se convirtió en el artefacto estándar de su generación, matando prácticamente al Betamax de Sony en 1985, aunque la empresa dejó de producirlo hasta el año 2015, culminando así su historia de fracaso. Diversas teorías e investigaciones profesionales han tratado de explicar el porqué del rotundo fracaso del Betamax ante su igual VHS, y aunque hipótesis hay muchas, una de ellas se comenzó a popularizar en internet dada su curiosa naturaleza, volviéndose una leyenda urbana. Según esta teoría, se dice que el Betamax perdió frente al VHS porque Sony prohibió tajantemente que las compañías de pornografía vendieran sus películas en dicho formato. Este dato es cierto, pero siempre quedará la duda si ese fue el motivo de su fracaso. Uno de los formatos más comunes para dar a conocer una leyenda urbana son los hoax o correos basura, pero este no fue el caso. Ocurrió en el año 1998, cuando Sony puso a la venta una cámara muy singular, tanto que muchos al ver su publicidad lo creyeron mensaje o correo extorsionador, pero no fue así, se trataba de un producto fidedigno. Supuestamente, Sony vendió un modelo de cámara con visión nocturna, capaz de ver a través de la ropa, y tras esto, todo el mundo perdió la cabeza, tanto así que tras darse cuenta de su alcance, Sony tuvo que descontinuar el modelo y sacarlo a la venta nuevamente, solo que limitado. Hasta la fecha, se desconoce si esta historia ocurrió realmente, pero el bulo corre por internet. El mundo de los videojuegos es muy vasto, tanto que en su contexto se cuentan un gran número de leyendas, rumores y teorías, las cuales van desde lo creíble hasta lo fantástico. Durante muchos años, la compañía Nintendo fue el líder en el mercado de los videojuegos, hasta que Sony, una empresa novata en ese rubro, sacó a la venta el flamante y emblemático PlayStation, y a decir de muchos, este superó a su competencia del momento, el Nintendo 64, pues este último usaba cartuchos,
mientras que la consola de Sony utilizaba CDs. Y gracias a ello, la calidad de gráficos se elevó. Sin embargo, se dice que la historia pudo ser muy distinta. Tiempo después, surgió un rumor muy extraño y curioso, el cual argumentaba que mucho antes de la invención del PlayStation y el Nintendo 64, las empresas Sony y Nintendo no eran de hecho una competencia, sino más bien aliados. Así pues, se corrió la leyenda urbana del SNES CD, una consola hecha en conjunto por Nintendo y Sony, la cual iba a ser lanzada en lugar del Nintendo 64, pero por desacuerdos entre ambas empresas, el proyecto murió. Ahora bien, ¿cuál es la verdad de todo esto? Simple, este proyecto sí existió, pero Nintendo decidió abandonarlo ya que veía más viable la utilización de cartuchos, pues estos no podrían ser pirateados, a diferencia de los CD que Sony insistía. Este conflicto separó a las empresas y dio pie a que Sony se independizara, y gracias a esto nació el mismísimo PlayStation, altamente influenciado por el teorizado SNES CD. Este caso es, probablemente, el más reciente que escucharás en este top, y a decir verdad, peca más de teoría conspirativa que de leyenda urbana, pero fue tanto su alcance e impacto que generó un gran mito a su alrededor. Ocurrió a finales del año 2014, el 24 de noviembre para ser exacto, en aras de la polémica película de Sony Pictures titulada como The Interview, o La Entrevista en español, cuando un desastre de tintes colosales ocurrió en el departamento especializado en proyectos de cine. En tal día, Sony Pictures sufrió un hackeo colosal de parte del grupo conocido como Guardianes de la Paz, un grupo de hackers que reveló un gran número de datos e información clasificada de la empresa cinematográfica, revelando un sinfín de títulos de películas aún no confirmadas, e incluso dando a conocer la alianza entre Marvel y Sony para unir a Spider-Man con los Vengadores. Dicho atentado hizo mucho daño y generó un sinfín de pérdidas monetarias hacia la empresa, y hasta el día de hoy se teorizan muchas cosas, pero la más impactante fue la explicación del gobierno de los Estados Unidos, pues incluso el FBI acusó al gobierno norcoreano del hackeo, pues estos habían amenazado con arremeter hacia la compañía Sony si se efectuaba la producción de la película La Entrevista, pues esta era una sátira hacia el asesinato del líder supremo Kim Jong-un. Ahora bien, ¿tú qué opinas al respecto? Hay teorías incluso de que Sony le pagó al gobierno norcoreano para que los hackeara, pues así iban a tener más publicidad. Me gustaría leer tus propias teorías en la caja de comentarios. Dentro del amplio repertorio de las historias de Sony, existe un rumor que comenzó a esparcirse por todo internet, y aunque para muchos es un simple bulo sin sentido, para otros es una verdad muy siniestra. Conocido como el Sony Timer, este misterio enuncia que todos los productos de la compañía poseen un dispositivo en sus entrañas, el cual controla el tiempo de vida del aparato, para estropearlo poco después de finalizada la garantía, o poco antes de la salida de una nueva línea de producto. Todo esto controlado por medio de ondas de frecuencia. Hasta el día de hoy, no se ha comprobado si esta leyenda es cierta, pero a su alrededor hay un sinfín de rumores, teorías e incluso documentales que tratan de explicar este fenómeno tan capitalistamente escalofriante.
Este es, probablemente, uno de los rumores o bulos más siniestros de todos, pues enuncia una posible realidad tan inquietante como el autor del mismo. Se dice que a finales del año 2000, por vísperas de Navidad, un inmenso lote de 4.000 PlayStation 2 fueron vendidos a un particular, con destino al Medio Oriente, y tras saber tal contexto, los gobiernos japonés y estadounidense comenzaron a generar una ansiedad inmensa. Pronto, se supo que dichas consolas fueron compradas por parte del gobierno de Irak, y que, en efecto, el mismísimo Saddam Hussein las había pedido, con el único fin de utilizarlas para la guerra. Los motivos no eran precisos, pero se rumoró que el ejército iraquí utilizaría los cerebros de las consolas para crear una supercomputadora, mientras que otros dijeron que más bien se construirían jets no tripulados o misiles semi-inteligentes, y otros más argumentaron que realmente se buscaban los circuitos de coltán utilizados en el PlayStation 2, un material algo caro en la industria bélica, pero fácil de extraer a menor escala en una consola PlayStation 2. Sin embargo, esta leyenda urbana nunca se esclareció. Ahora bien, te pregunto, ¿crees que una consola de videojuegos pudiera ser utilizada y optimizada con fines bélicos y militares? No cabe duda que las leyendas urbanas son parte de la cultura moderna, pues estas están arraigadas a nuestro contexto, y este es un claro ejemplo de ello. ¿O acaso imaginarías que esta compañía de tecnología pudiera tener tantos misterios a su alrededor? Al final de todo, solo son leyendas urbanas, y es tu decisión creerlas o no. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.